el hombre que desafió a todo un imperio. Espartaco fue un esclavo de origen noble de la tribu de los Medos. Creció con la profecía que le vaticinó que un día sería un libertador. En el año 73 y 71 a.C., dirigió una rebelión contra la República Romana, conocida con el nombre de Tercera Guerra Civil. Esta guerra se extendió a toda la península durante casi 3 años. Los gladiadores eran esclavos de las regiones sometidas por Roma. Comprados por mercaderes, eran sometidos a condiciones inhumanas, obligados a pelear en combates en los anfiteatros, llegando hasta la muerte en ocasiones extraordinarias. Para el entretenimiento del público romano, Espartaco junto con otros esclavos gladiadores idearon un plan de escape que desembocó en un estallido en toda la península. Se les unían esclavos fugitivos de todas partes, conformándose de esta manera un ejército que fue creciendo hasta llegar de 120.000 personas aproximadamente. Guiados por Espartaco, lograron demostrar repetidas veces su capacidad para resistir al equipado y entrenado ejército romano. Tras numerosas victorias y a punto de obtener la libertad, tomó la decisión de regresar para sitiar Roma. La guerra finalmente acabó en el año 73 a.C. Cuando Roma invadió los territorios del pueblo medo, Espartaco fue obligado a militar en las tropas auxiliares de las que desertó. Al no ser ciudadano romano, fue capturado y reducido a la esclavitud junto con su esposa. Por su fuerza física fue comprado por un mercader para que luchase en la escuela de gladiadores. En estas escuelas, los prisioneros de guerra y los delincuentes convictos que eran considerados como esclavos eran entrenados en las habilidades necesarias para luchar hasta la muerte en los juegos de gladiadores. En el año 73 a.C., durante su permanencia en la escuela de gladiadores, Espartaco ideó y organizó una rebelión a fin de escapar junto con 200 de sus compañeros. El plan fue tramado por Espartaco junto con los celtas Casto y Cánico y los galos Crixo y Enomao. Se armaron solo con utensilios de cocina y eludieron a los soldados romanos que intentaron interceptarlos. De 200 esclavos que iniciaron la rebelión, solo 74 lograron escapar. En el camino asaltaron un convoy que transportaba armas de gladiadores y se apoderaron de él. Luego se refugiaron en el monte Vesubio, desde donde empezaron a llevar a cabo acciones de sabotaje contra las localidades vecinas. Espartaco estableció un reparto equitativo del botín entre todos sus hombres, lo que le atrajo gran número de seguidores entre los esclavos de las fincas aledañas al volcán, con lo que comenzó el engrosamiento de sus fuerzas militares. Al tener conocimiento del motín, los romanos, sin dar gran importancia a este incidente, enviaron desde Capua un pequeño contingente de soldados que fue fácilmente derrotado. Rápidamente los esclavos sustituyeron sus armas de gladiadores por verdaderas armas romanas, lo que generaría confusión en las legiones romanas al enfrentarse a un ejército de igual apariencia que el suyo. Luego de esta derrota, los romanos enviaron una unidad de 3.000 hombres al mando de Cayo Claudio Glabro. Contrariamente a la doctrina militar e infravalorando a los ex-esclavos, Claudio Glabro estableció su campamento al pie de la montaña, por donde descendía el único camino proveniente de la cima, sin establecer una valla de protección. Al tener conocimiento de este hecho, Espartaco adoptó un brillante plan. Sus hombres hicieron cuerdas y escalas a partir de las parras y los árboles que crecían en las laderas del Vesubio, y las usaron para descolgarse por los precipicios del lado de la montaña opuestos al de las fuerzas de Glabro.
cayeron por sorpresa sobre los soldados romanos, causándoles numerosas bajas y obligándolos a darse a la fuga desordenadamente. Esta era la primera gran victoria de Espartaco, en la después llamada Batalla del Vesubio. Tras la batalla del Vesubio, Espartaco y sus compañeros Crixo y Enomao se dieron a organizar un ejército regular disciplinado que pudiera enfrentarse con éxito a las poderosas legiones romanas. Entre los esclavos se contaban médicos, carpinteros, sacerdotes. De esta manera se organizó la infantería y caballería. Con el constante afluir de esclavos de distintas partes del imperio, el ejército esclavo logró reunir de 50 a 60.000 hombres. Espartaco tenía un plan que consistía en salir de Italia cruzando los Alpes. Esta era la única posibilidad de obtener la libertad para la mayoría de ellos, puesto que una vez fuera de Italia, muchos rebeldes podrían escapar a territorios que aún no habían sido conquistados por el Imperio Romano. Al haber subestimado a los rebeldes, los romanos enviaron 2 legiones traídas de la frontera septentrional de Italia, al mando del pretor Varinio. Este trató de cercar a Espartaco con una maniobra de tenaza, para lo que dividió sus fuerzas en 3 columnas. Espartaco, bien informado por sus espías, aprovechó la división de las fuerzas romanas y derrotó separadamente a los ayudantes de Varinio. Luego atacó a las fuerzas mandadas directamente por él, llegando aún a capturar a su propio caballo, por lo que Varinio tuvo que huir a pie. Como resultado, el movimiento de los rebeldes se extendió a todo el sur de Italia. Muchas ciudades fueron tomadas y saqueadas por los esclavos. Dado que era imposible sostener una larga guerra de desgaste contra la República Romana, pues esta era inmensamente rica y podría rehacer sus fuerzas armadas una y otra vez. Con el fin de escapar, comenzó el plan para salir de la península, marchando con sus tropas hacia el norte. Espartaco quería que sus hombres salieran de Italia, pero Crixo y los suyos estaban empeñados en presentar batalla a los romanos, derrotarlos e incluso apoderarse de Roma. Estas diferencias entre ambos líderes tuvo como resultado la separación de un grupo de unos 30.000 hombres, compuestos en su mayor parte por galos y germanos, al mando de Crixo. Mientras las tropas de Espartaco se dirigían hacia el norte, Crixo y su ejército se fueron hacia el sur para sitiar Roma. Preparados para presentar batalla, el pretor Ario, ayudante de Helio, se enfrentó al ejército rebelde de unos 30.000 hombres al mando de Crixo, cerca del monte Gargano. En un principio, los ejércitos consulares tuvieron gran éxito, matando a 2/3 de los rebeldes, incluyendo a Crixo. Pero el ejército rebelde ofreció gran resistencia, pero al final fue derrotado. Pese a la separación de las fuerzas de Crixo, esto no debilitó al ejército de Espartaco. Sus tropas continuaron fortaleciéndose por el continuo afluir de esclavos escapados de todas partes de Italia, llegando a reunir unos 120.000 hombres en total. El gobierno romano envió en el año 72 a.C. a los ejércitos de los cónsules Léntulo y Helio. Espartaco, con maniobras brillantes en los pasos de los montes Apeninos, infligió una serie de derrotas a Léntulo, Helio y Ario, evitando las emboscadas que le tendieron los romanos y continuando el avance hacia el norte. Espartaco se enfrentó a la legión de Léntulo, la derrotó, se dio la vuelta y destruyó al ejército de Helio, forzando a las legiones romanas a retirarse desbaratadas. Espartaco capturó a 300 romanos y los forzó a pelear entre ellos hasta la muerte, como venganza por la muerte de su compañero Crixo. A punto de salir de la península y marchar con sus tropas hacia el norte, el gobernador de la provincia de la Galia Cisalpina,
El cónsul Cayo Casio Longino reunió todas las fuerzas disponibles y aguardó la llegada de Espartaco en la ciudad de Modena. Espartaco aceptó la batalla propuesta por el cónsul y lo derrotó, tras lo cual podía cumplir su plan de cruzar los Alpes, pero en vez de eso regresó hacia el sur. Espartaco pretendía marchar a Roma, porque en ese momento los rebeldes estaban tan entusiasmados por sus continuas victorias que no se podía ni hablar de escapar de Italia. Deseaban culminar su venganza tomando Roma, y Espartaco se vio obligado a someterse para no perder completamente el control de su indisciplinado ejército. Así Espartaco se acercó a Roma y se dio cuenta que no podría ocupar la ciudad dadas sus poderosas fortificaciones, porque no se consideraba preparado todavía para ese tipo de lucha, ya que su fuerza no estaba armada adecuadamente. Los romanos, por su parte, habían confiado el mando supremo del ejército al pretor Marco Licinio Craso, adjudicándole las 8 legiones disponibles. Aunque no eran de las mejores, pues los soldados estaban desmoralizados por las inauditas victorias de Espartaco. Habiéndose acercado a ambos enemigos, Craso ordenó asumir una posición defensiva mientras elaboraba una estrategia para derrotar a los rebeldes que consistía en encerrarlos en la montañosa región del Piceno. La batalla se libró en la región de Samnio. Sin embargo, Mumio, uno de los ayudantes de Craso, recibió la orden de rodear a los rebeldes, pero cuando se le presentó la oportunidad, Mumio desobedeció a Craso y atacó a las fuerzas de Espartaco, pero fue derrotado. Muchos legionarios arrojaron las armas en signo de cobardía y huyeron. En vista de esta derrota, Craso decidió tomar medidas severas para restablecer la disciplina entre sus tropas. A los que huyeron ante el enemigo los diezmó con la decimatio, un castigo que no se aplicaba desde hacía mucho tiempo, y que consistía en condenar a muerte a 1 de cada 10 de los desertores. Ordenó a sus hombres que mataran a golpes a cada uno de los condenados. Como consecuencia de esta medida, nadie más osó violar las órdenes ni pretendió huir del enemigo. A pesar de esta derrota inicial, Craso atacó a Espartaco y le venció, matando a unos 6.000 rebeldes. Las legiones de Craso salieron victoriosas en varios enfrentamientos, matando a miles de esclavos rebeldes y forzando a Espartaco a retirarse al sur a través de Lucania, hacia los estrechos de Mesina. Craso, habiendo llegado desde el norte y enterado de que los rebeldes trataban de pasar a Cilicia, aprovechó la ocasión para encerrarlos en el extremo sudoccidental de la península itálica. Con ese fin construyó de mar a mar una línea fortificada de unos 65 kilómetros compuesta de un profundo foso y vallas de 4,5 metros de altura. Espartaco recurrió a una astuta táctica utilizada por Aníbal contra los romanos más de 100 años atrás. Durante una noche reunió a todo el ganado que pudo, puso antorchas en sus cuernos y los arrojó hacia la valla. Los romanos se concentraron en el punto donde se dirigían las antorchas, pero pronto descubrieron para su sorpresa que no eran hombres sino reses. Los rebeldes por su parte cruzaron la valla por otro sector sin ser molestados. Mientras tanto, Espartaco llegaba a Campania, hasta los alrededores de la ciudad de Turi, donde muchos mercaderes aparecieron para obtener el botín tomado por Espartaco. Necesitado de material para construir armas, prohibió a sus hombres el intercambio comercial por encajes de oro o plata. Los rebeldes solamente debían aceptar hierro y cobre, materiales necesarios para fabricar armas. Espartaco y su ejército llegaron al mar Ticeno, en la zona de Calabria. Aquí hizo un trato con los piratas cilicios para transportarle a él y a unos 2.000 hombres a Cilicia, donde pretendía incitar una revuelta de esclavos y conseguir refuerzos. Sin embargo, fue traicionado por los piratas, que recibieron el pago pero abandonaron a los esclavos rebeldes a su suerte.
El Senado romano envió refuerzos para rodear al ejército rebelde. Enviaron entonces al general Cneo Pompeyo, recién llegado de Italia desde Hispania, donde había reprimido hacía poco la rebelión de Sertorio. A Licinio Luculo, lugarteniente de Macedonia, se le dio la orden de desembarcar con sus tropas en el puerto de Brixidi, desde Grecia. Al parecer el plan romano era acercar a los esclavos desde tres frentes: noroeste Pompeyo con 7 legiones, suroeste Craso 8 legiones y este Lúculo con 5 legiones. En total los romanos sumarían unas 20 legiones, alrededor de 120.000 hombres. Espartaco intentó negociar con Craso para dar fin al conflicto antes de que llegaran los refuerzos romanos. Cuando Craso se negó, una parte de las fuerzas de Espartaco rompieron el confinamiento y huyeron hacia las montañas al oeste de Petelia. Con las legiones de Craso en su persecución, los legionarios consiguieron alcanzar a una parte de los rebeldes, matando a 12.300 de ellos. Sin embargo, las legiones de Craso también sufrieron pérdidas, ya que los esclavos en su huida se dieron la vuelta para enfrentarse a las fuerzas romanas, pero al final fueron vencidos. Si bien al comienzo de la rebelión la separación de un grupo similar no había tenido mayor importancia, ahora la situación era completamente distinta. Cualquier debilitamiento en las fuerzas rebeldes resultaría mortal, puesto que ya no había reserva de esclavos que pudieran unírseles. De esta manera a Espartaco le quedaron alrededor de 80.000 hombres. Por fin las tropas de esclavos se acercaron al sur, a Brixidi, posiblemente con la idea de cruzar el mar Adriático y desembarcar en Grecia o Iliria. Al acercarse a la ciudad, sus espías le informaron de que Lúculo ya se encontraba en ella. Entonces retrocedió para enfrentarse a Craso y Pompeyo. En el año del 71 a.C. se libró en Apulia la última batalla llamada por algunos historiadores Batalla del río Vesubio. Según se dice, Espartaco, para alentar a su ejército, ya que estaba rodeado por los ejércitos romanos en 3 frentes, pidió que le trajeran su caballo, y él lo mató con su espada diciendo: «La victoria me dará bastantes caballos entre los enemigos, y si soy derrotado ya no lo necesitaré». Sitiados en el sur de la península y cercados por los ejércitos romanos, los rebeldes estaban dispuestos a vender cara a su derrota y jamás volver a servir a los romanos. En esta última batalla, las fuerzas de Espartaco, alrededor de 60.000 hombres libres, fueron derrotados completamente. La gran mayoría de sus hombres murieron en el campo de batalla. Se desconoce el destino final del propio Espartaco, ya que nunca se halló su cuerpo, pero los historiadores cuentan que pereció en combate junto con sus hombres. Los restos de las tropas rebeldes, aproximadamente 20.000, se dispersaron. Algunos consiguieron huir y se refugiaron entre los piratas de Cilicia, puesto que la zona meridional de la península itálica tenía un importante tráfico comercial pesquero. Pompeyo logró destruir a una tropa de 5.000 hombres que se dirigía hacia el norte tratando de salir de Italia por los Alpes, como era la intención inicial de Espartaco. Los romanos hicieron 6.000 prisioneros que fueron crucificados a lo largo del tramo de la Vía Apia, entre Capua y Roma, como un escarmiento a futuras rebeliones que pudieran darse en el Imperio Romano. Y de esta manera es como concluimos con esta trágica pero conmovedora historia, esperando haberte hecho pasar un buen rato. No olvides suscribirte, poner un dedo arriba para futuros videos en el canal. Conmigo será hasta un próximo video. Chao.